Buenos días a todos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 1 al 10. Mateo 27, 1 al 10. Solo para aclarar, yo no soy el presbítero Marco Escalante, como viene en su programa. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Pero por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Oremos. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que abra nuestra palabra para poder ver las maravillas de tu ley, para poder ver a Cristo, Padre Celestial, a Cristo como nuestro único Salvador, a quien podemos correr, Señor, solamente para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a ver el verdadero valor de Cristo en nuestras vidas, en la vida de todo el mundo, Señor. Restaura nuestro corazón siempre, Señor, en Cristo, hacia ti, Señor, y también en nuestras relaciones con los demás. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el año de 1958 se vendió un cuadro que aparentemente no tenía ningún valor. Tenía desgaste, no se sabía quién era el autor. Y por ese cuadro se pagaron solamente $200. Es una cantidad razonable. Pero más adelante, en el año 2005, mercantes de arte lo vieron y se dieron cuenta que reconocieron en él un valor grande, porque es una obra del Renacimiento, estaba bien pintado, pero aún desconocían al autor. Y pues esos mercantes de arte lo compraron por $10,000, un precio mucho más grande. Con el tiempo fue restaurado progresivamente y se dieron cuenta, junto con varios expertos, que este cuadro no era algo usual. Era un cuadro que concluyeron que era de Leonardo da Vinci. Era un cuadro muy, 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 muy importante. Finalmente, en el año 2017, se vendió al príncipe Badr bin Abdullah por una suma de $450 millones. Fue comprado en una subasta en Nueva York. Y eso fue es el precio más alto jamás pagado por una obra de arte. En esta historia no se trata de que el cuadro necesitara una validación por parte de las personas, sino que la gente no reconocía su valor. Y a lo mejor puedes pensar: ahí está hablando de mí, está hablando de que yo no soy reconocido. No, se trata de que nosotros tratamos de manera semejante como ese cuadro. No reconocemos el valor. Nosotros somos los que no reconocemos el valor. Y de esta manera, este pasaje de hoy de Mateo se trata de reconocer el valor de Cristo. No el valor de un objeto, sino el valor del Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y la pregunta que debemos hacernos el día de hoy es: ¿cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale el Hijo de Dios? Y en este pasaje tenemos dos perspectivas. Para el incrédulo, Cristo vale muy, muy poco. Pero para Dios es infinitamente precioso. ¿Qué precio le pone el corazón incrédulo a Cristo?
Para Judas, valía solo lo que él necesitaba para ese momento. Lo había utilizado simplemente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, que cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. En uno de los sermones anteriores que vimos aquí, vimos que Judas había aceptado esta cantidad de parte de los líderes religiosos, 30 monedas de plata. ¿Y qué significa eso? Que él valoraba a Cristo como si fuera un simple esclavo. Para Judas, Cristo solo vale lo mínimo para satisfacer su pecado. Rechaza el valor real de Cristo como el Salvador y el Mesías. Y en este pasaje, más adelante vemos que Mateo hace una referencia al profeta Zacarías. Aquí dice Jeremías, no significa que Mateo se equivocó. Como muchos dicen que Mateo se equivocó y entonces hay errores en la palabra de Dios. No es así. Lo que sucede es que antiguamente se citaban a profetas menores bajo profetas mayores para poder decir, lo que está diciendo aquí Mateo es que Cristo cumplió toda la profecía. Todos los profetas se cumplen en Cristo, no solamente en uno, sino en todos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en esta profecía Dios se presenta como el pastor del pueblo de Israel. Dios mismo dijo que Él iba a ir a su pueblo, que lo iba a cuidar como un pastor a sus ovejas, que iba a consolarlos, que iba a liberarlos, llevarlo a fuentes de agua de vida. Pero el pueblo no lo escuchó, el pueblo lo rechazó. Y entonces Dios se presenta con la figura del profeta Zacarías y dice, ve al pueblo. Y dice Dios que le pagaron como un esclavo. Dice Zacarías 11, 12 al 13. Dice el Señor, si les parece bien, páguenme mi salario. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, vaya precio con el que me han valorado. Es algo así como si el pueblo les dijera, pues señora, pues a lo que viniste, ¿no? Eres un esclavo, eres nuestro sirviente, pues ¿por qué te debemos de pagar? Y si te pagamos como un esclavo. Y esto sucede con Judas. Judas no era un individuo circunstancial que simplemente traicionó a Jesús. Él representaba a todo el pueblo de Dios que había rechazado a Cristo, que había mal evaluado a Cristo y lo había traicionado para llevarlo a la muerte. Cuando Judas vio que Jesús no se podía librar de este juicio, dice que sintió remordimiento por entregar sangre inocente. Se dio cuenta de su error. Y ese remordimiento surge porque él no quiso recibir a Cristo en los términos que Dios lo presenta en la Escritura, en la profecía, sino bajo sus propios términos, para su propio uso. Realmente era culpable ante Dios, pero Judas se quedó en el sentimiento interno y no llevó su culpa a Cristo. No lo reconoció como el único Salvador que podía limpiar su pecado de traición. No vio otra salida que la muerte, que el suicidio. Judas siente culpa, pero no corre a Cristo. Intenta arreglar su pecado, pero sin un Salvador. Y esto que hace Judas es una religión sin evangelio. Esto es fatal. Es fatal. Judas, ¿qué nos está mostrando Judas? Él muestra que puedes ver tu pecado, incluso sentir culpa, sentir remordimiento, y aún así no venir a Cristo. Y aún así perderte. Hay personas, por ejemplo, que han defraudado a empresas, robando millones de dólares, de pesos, bienes de su empresa. Y hay veces que son descubiertos. Pero al ser descubiertos, ellos quieren hacer un bien, quieren regresar todo ese dinero, porque se sienten avergonzados, sienten con dolor. Pero no lo regresan porque aman la justicia, porque buscan amar a la empresa, arrepentirse ante Dios, sino simplemente porque temen al castigo, temen a la vergüenza, temen a que su imagen sea dañada y ya no puedan seguir trabajando. Logran restituir lo que es externo,
pero su corazón sigue intacto, sigue sin perdón. Y esto es lo que hace Judas. Simplemente siente remordimiento, regresa el dinero, va y lo avienta al templo, pensando que así puede arreglar su problema, su culpa. Pero no puede. El problema es que nunca viene a Cristo. Y podríamos decir que valoramos a Cristo, que muchas veces sí tenemos el valor para amar a Cristo, pero a veces usamos a Jesús como así lo hace Judas. Lo usamos como alguien que nos satisface nuestros deseos o satisface nuestras necesidades inmediatas, aliviar nuestros dolores, alguna enfermedad, pero después nos alejamos de Él, nos olvidamos de Él. Si Cristo solamente es valioso en la medida en la que te sirve o en la que te es útil a ti, entonces no le estás valorando como el Señor y Salvador de la vida, sino lo estás usando como un medio simplemente para satisfacer tu pecado. Para el incrédulo, Cristo solo vale lo que le sirve a esa persona. Puedes reconocer incluso tu pecado, sentir culpa sin arrepentirte y aún así perderte. Judas pensó que si regresaba estas monedas podría salir inocente. Ya ahora viendo a Judas, ¿tú huyes de Cristo así como Judas? ¿O vas hacia Cristo para perdón de tus pecados? ¿Cómo termina tu relación con Cristo cuando tienes ese pesar por el pecado? ¿Vas hacia Él para recibir el perdón? ¿O todo te lo dejas adentro de ti para recibir la muerte, la culpa, el dolor? ¿Cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale Cristo? Para el traidor solo el precio de un esclavo. Pero ¿cuánto valía Cristo para los religiosos, para el corazón religioso? Tenemos entonces estas dos perspectivas. Tenemos la perspectiva del corazón incrédulo, del corazón traidor, que para él Cristo solamente era una utilidad. Pero ¿cuánto valía según la perspectiva del corazón que es religioso, del que busca todo lo correcto, todo lo bueno al parecer? Y es el precio que el liderazgo judío religioso puso en Cristo. Y dice que cuando Judas aventó estas monedas al templo, el liderazgo vio un problema al que se tenían que enfrentar. Habían contaminado el templo, habían hecho algo que estaba en contra de la ley de la ceremonia. Y dice en el versículo 6 que los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro, porque es dinero pagado para derramar sangre. ¿Por qué estaban preocupados por esto? Porque ese dinero que había tirado Judas había salido del mismo tesoro del templo y Judas lo quería regresar. Y ellos vieron: no podemos regresarlo porque dinero manchado. Ellos lo tomaron para matar al Señor inocente. Entonces ya no podían regresarlo al tesoro del templo. Pero ellos estaban viendo este problema porque se aferraron a la ceremonia, a la pureza ceremonial. Rechazaron al Dios que la instituyó. Aquí vemos que el liderazgo judío, los religiosos, reconocieron que hicieron mal. Reconocieron que entregaron a sangre inocente, al igual que Judas. Reconocen que han violado la ley religiosa. Rechazan al Salvador, al único sacrificio que podía hacer lo que sus sacrificios nunca pudieron. Y el resultado de esto es que no hay arrepentimiento, no hay cambio en su corazón. No reconocieron al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y qué ironía, estaban preocupados por entregar dinero contaminado de precio de sangre, mientras que estaban entregando la sangre del Hijo de Dios, del que estaba a punto de expiar al mundo del pecado. Rechazaron el sacrificio verdadero mientras se aferraban a un sistema religioso que no podía salvar. Y estaban cuidando el templo como lo más valioso, mientras por otro lado estaban destruyendo al verdadero templo de Dios. Quieren mantenerse limpios mientras condenan al único que puede limpiarlos. Y esto es religión sin evangelio. Es intentar ser aceptable ante Dios sin necesitar a Cristo.
Nancy Pearcey, una de mis autoras y apologetas favoritas, relata en uno de sus libros una historia acerca de su infancia. Ella relata que tenía dos padres, su padre público y su padre privado. Dice que su padre público iba a la iglesia todos los domingos, era un hombre conocido en la comunidad como alguien que temía a Dios, que tenía a sus hijos en sujeción, que servía en la iglesia, era un hombre ejemplar. Pero su padre privado los golpeaba, a Nancy, a sus hermanos, a su familia, los hería, abusaba de ellos, y con tal de mantener una imagen pura, los amenazaba con mucha ferocidad para que no dijera nada, que todo se mantuviera en secreto. Y ella comenta que su padre la golpeaba de una manera para que doliera mucho. La golpeaba de esta forma para que doliera y dejaba moretones en lugares muy específicos, pero que no sean visibles, que no se vean. Esto llegó que desarrollara un trauma que combatían con medicamento. Pero era como ella era una niña de 8 años, ella se le olvidaba tomar ese medicamento. Entonces su padre la golpeaba aún más duro por no tomar ese medicamento. Y esto lo llevó más tarde en su adolescencia a abandonar por completo la fe cristiana. Se fue, donde más tarde llegó con otro autor, Francis Schaeffer, un teólogo, filósofo, donde aprendió el evangelio. Le mostró cómo Cristo era la verdad total para su vida, la respuesta para todo ese dolor que guardaba, todo ese desánimo. Cristo era la respuesta a su vida, a su pecado, a su dolorosa existencia. Pero lo que estaba haciendo este padre con su hija es exactamente lo que hicieron los líderes religiosos con Jesús. Ellos protegían lo que se veía, protegían que eran perfectos cumpliendo la ley ceremonial, pero destruyendo a lo verdadero, a lo que es de más amor para ellos, lo que debería ser de más amor para ellos. Tristemente, eso también lo hacemos todos nosotros. Podemos vivir toda la vida preocupados por hacer las cosas correctas, por ordenar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, y aparentamos una vida perfecta. Pero si lo hacemos a costa de los demás, a costa de lo más importante en nuestra vida, estamos despreciando igual a Cristo. ¿Cuántas veces le hemos dado más valor a las reglas, a las ceremonias, a la religión que al mismo Cristo? Bautizas a tu hijo, no porque crees que es parte del pacto, porque creas en el pacto, las implicaciones que hay en el pacto de gracia, sino porque es algo que se acepta socialmente, algo que es cristiano. Y muchas veces le damos más valor a lo que otros piensan de nosotros que lo que Cristo vale en nosotros. Sacrificamos muchas cosas de nuestra vida para justificar nuestras acciones, sabiendo que son incorrectas. Pero al hacerlo estamos perjudicando a los demás. Si amamos a Cristo, si lo valoramos realmente, entonces también debemos valorar a sus hijos, como dice en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en la iglesia se ha discutido sobre qué es lo correcto en el culto a Dios? Y muchas iglesias se han dividido por causa de estas cosas. Se busca la pureza ceremonial, lo que es correcto delante de Dios, de la religión, pero no se busca realmente la justicia y el amor en Cristo. Cuando no valoramos a Cristo como lo que realmente es, entonces vamos a valorar a los demás de la misma manera. Simplemente los vamos a usar para nuestros propósitos. Vamos a usarlos escondiendo lo mal que los tratamos solamente para aparentar tener una correcta imagen. Y así, nuestro problema es que este pesar, este pecado que cargamos, no podemos librarnos de ellos solos por nosotros, por nuestras estrategias. Así como lo hizo Judas, así como hizo el liderazgo judío, que buscaba cómo me libero de este pesar, de este pecado que he hecho. Y lo hicieron por sus propios medios. Y entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuánto vale Cristo? Para el incrédulo vale muy poco. Para el religioso, solamente para aparentar. Pero ¿cuánto vale Cristo para Dios?
Y pues para Dios es infinitamente precioso. Dios nos revela el verdadero valor de Cristo a nosotros los pecadores. Cristo es valioso porque es el pastor enviado por Dios. Es el Salvador que vino a cuidar a sus ovejas, a morir por ellas, para que no sean arrebatadas por el diablo, por el pecado, para que no estén lejos de Él, sino que puedan regresar a Él en arrepentimiento, en amor, en gracia. Y en Zacarías la Escritura dice el Señor: si les parece bien, páguenme mi salario, de lo contrario quédense con él. Y me pagaron solo 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo: vaya precio con el que me han valorado, entrega eso al alfarero. Así que tomé las 30 piezas de plata y se las di al alfarero del templo del Señor. Lo que aquí nos está diciendo Mateo, citando a Zacarías, es que todo esto está apuntando a Cristo. Es que Dios mismo vino como pastor de las ovejas para su pueblo, para estar con ellas, pero que ellas no reconocieron su valor, lo valoraron como un esclavo. Pero era Dios mismo el pastor de su pueblo, visitándolos para librarlos de sus pecados, de su aflicción, de su dolor, y cumplir la profecía de salvación. Esto es similar a lo que nos ha pasado a mi esposa y a mí con nuestros hijos cuando se enferman muy gravemente. Están enfermos, están decaídos, están tristes, no pueden comer bien, no pueden salir con sus amigos, no pueden ir a la escuela, que les encanta. Pero llegamos con la medicina y no quieren tomarla. Por más que les decimos: esto les va a ayudar, esto les va a hacer volver con sus amigos, les va a hacer volver a la escuela, comer lo que les gusta. No quieren. La desprecian y hasta la vomitan a propósito. Pero es que ellos no están viendo el valor de la medicina como aquello que le ayudará para su recuperación, para que pueda tener la vida, para la sanidad, para que volviera a jugar con sus hijos, con sus amigos. Así fue el pueblo de Dios cuando rechazó a Cristo. Querían libertad de sus enemigos, de sus opresores, pero rechazaron al único que podía liberarlos de la cautividad, de la opresión de su pecado. Querían seguir viviendo, querían ser libres, pero no se daban cuenta que estaban muertos en sus pecados y rechazando la vida que es Jesucristo. Su problema, además de que no valoraron a Cristo, es que no reconocieron el valor para salvación. Y el problema no es que Cristo no sea valioso para ti. Puedes decir: sí, Cristo es valioso. El problema es que no lo reconocemos como el valor de nuestra vida, como el Salvador de nuestra vida, a quien debemos ir en arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Y esto no es algo nuevo. Así ha sido desde el principio, desde que llegó el pecado con Adán y Eva. El ser humano puede tener a Cristo enfrente de él, enfrente de nosotros, y aún así no verlo, no reconocerlo y rechazarlo. Pero aquí es donde el texto nos obliga a no quedarnos solo en nuestro corazón, sino mirar lo que Dios está haciendo. Mientras las personas rechazaban a Cristo, mientras todos pensaban o estamos pensando que actuaban según sus planes y se estaban saliendo con las suyas, en realidad Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto. Ni siquiera el rechazo de Cristo escapó al control de Dios. Y la Escritura nos muestra que todo esto no fue un accidente, sino es el cumplimiento de lo que Él ya había prometido. Como dice en la Escritura: así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso ha sido llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Para los lectores, los que escucharon este evangelio de Mateo por primera vez en los primeros siglos, esto resonaba muy bien en su entendimiento acerca de la profecía. Entendían de qué estaba tratando de decir Mateo aquí, porque venía a la mente la idea del alfarero. Y para ellos, el judío, el alfarero solamente es Dios, el que transforma nuestras vidas.
¿Y qué tiene que ver entonces esa compra del campo del alfarero con el valor de Cristo? Es que esas monedas que valoraban a Cristo como un esclavo y estuvieron contaminadas según la ley ceremonial, que fueron rechazadas por los líderes religiosos, fueron usadas para comprar este campo de un tal alfarero que serviría para sepultura de los extranjeros. Y esto nos conecta con la verdad de la soberanía de Dios, que todo ocurre conforme a su plan. Su muerte no fue un accidente, sino que precisamente estaba cumpliendo la profecía. Judas, al tirar las monedas, estaba cumpliendo la misma profecía de Zacarías. Nada se salió del control del Señor. El Señor incluso usa el pecado humano para cumplir sus propósitos redentores. Nada de esto fue un accidente. Judas no arruinó el plan, los líderes no tomaron el control y el pecado humano, nuestro pecado, no ganó. No está tomando control de tu vida. Dios estaba usando todo esto para salvarte, para salvarnos. Pero aquí está el punto más importante. Cristo no solo fue vendido, sino que Él se entregó. Él fue a la cruz como nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar del traidor. Él tomó el lugar del religioso, del hipócrita. Él tomó nuestro lugar, Él tomó tu lugar. Judas intentó deshacerse él mismo de sus propios pecados, de la culpa que mordía su alma, pero no pudo. Quizá tú estás en ese momento de tu vida en la que intentas deshacerte tu culpa, tu pecado, tu pesar, pero sin Dios. Y no puedes. Has estado luchando toda tu vida para poder ser correcto ante los ojos de los hombres, de las personas, de la religión o incluso ante Dios. Has estado intentando todo lo posible, pero la culpa sigue allí, el pesar sigue allí. Pero aquí están las buenas noticias del Señor, de Jesucristo. La culpa y pecado que estás cargando, con la que no puedes, ya fue puesta sobre Cristo. Deja de intentar manejar tu culpa, porque no puedes hacerlo, no puedes pagarla, no puedes compensarla ni esconderla. Cristo ya la cargó. Cristo cargó con tu culpa, con tu pesar, con tu pecado. Por lo tanto, no necesitas más disciplina, más religión, más esfuerzo, más echarle ganas. Necesitas un Salvador, necesitas a Cristo. Necesitas descansar en Él, en lo que Él hizo. Cristo absorbió tu deuda en la cruz, muriendo en tu lugar, para que en Él tengas vida eterna y conozcas la bondad de Dios. Y así puedas apreciar el verdadero valor de Cristo durante toda tu vida y por toda la eternidad, siendo transformado en Él. ¿Cuánto vale Cristo? Para Judas, solamente un esclavo. Para los líderes religiosos, es un problema para su sistema religioso. Pero el valor de Cristo es demostrado cuando se entregó en la cruz por pecadores que lo despreciábamos. Y eso somos tú y yo. Cristo se entregó a nosotros, pecadores que no tenemos nada que ofrecer, para pagar una deuda infinita a Dios, sujetos a la ira de Dios, alejados de su bondad, de su misericordia. Pero Cristo se quiso acercar. Cristo quiso absorber tu deuda, tu pecado en la cruz, y murió tu muerte para que tengas vida en Él. Arrepiéntete de no buscar a Cristo, aun cuando reconoces tus culpas y pecados. No basta con reconocer tu pecado, tienes que venir a Cristo. Arrepiéntete de valorar más tu rectitud, lo buena persona que eres, y de no valorar a Cristo. Cree en Cristo como lo más valioso para tu vida. Confía en Él. No lo uses como una herramienta, como un medio simplemente, sino para rendir tu vida a Él. No intentes manejar ya tus pecados, tus miedos, tus culpas. Ven a Cristo,
porque Él fue tratado como lo más despreciado, lo más vil de este mundo, para que tú fueras recibido como hijo, como hija de Dios, preciosísimos para Dios, por toda la eternidad. No se trata tampoco de que digas, saliendo de este culto, ahora sí voy a valorar a Cristo y voy a echarle más ganas. No se trata de eso, se trata de que vengas a Cristo, de que te arrepientas y que confíes en Él como el único Salvador. El Evangelio te dice que Cristo fue tratado como si no valiera nada, para que tú fueras tratado como si valieras todo para Dios, para que seas infinitamente precioso para Dios. En la cruz, el Hijo de Dios, Jesucristo, fue despreciado, fue desvalorado, pero eso fue para que la justicia de Dios fuera satisfecha en Él y que la gracia de Dios se abriera para ti como una puerta, y que Cristo es la puerta a quien debes ir. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque has traído a Cristo al mundo, Padre, para que muriera por nuestros pecados, para que en Él tengamos esperanza, Señor. Nos arrepentimos, Padre, de no valorar a Cristo, de no apreciarlo, Señor, de rechazar a Cristo. Señor, perdónanos, Señor. Nos venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Venimos a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro único Señor y Salvador, quien puede resolver todos nuestros problemas, nuestros pecados, nuestra deuda ante ti. Gracias te damos por tu salvación. Gracias te damos porque en Cristo somos más valorados de lo que podemos creer o pensar o imaginar, Señor. Somos infinitamente preciosos para ti por causa de Cristo, nuestro Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.